Comenzamos. Comenzamos entonces nuestra clase de día viernes virtual de lengua y literatura. Hoy día vamos a dar las instrucciones del trabajo coeficiente 2. Esta es una sorpresa. ¿Por qué? Porque como ustedes van a salir casi a principios de noviembre, la idea, como no quedan libros todavía, y aprovechar este tiempo que tienen para complementar sus lecturas y no hacer pruebas del libro por webcast, sino que hacer un trabajo de interpretación que estamos haciendo en clase y que puedan unir su interpretación con su lectura complementaria y con lo que estamos aprendiendo en esta unidad. Entonces va a ser un trabajo que va a ser evaluado con 2 notas. Por clase, voy a subir bien detallado, chiquillos, las tareas que dejo presencial, las voy a dejar bien en orden, ¿ya? Para que ustedes puedan ir adjuntando sus respuestas. Así que se las voy a dejar bien ordenaditas ahí. Va a ser individual, todo trabajo de escritura individual, porque mi opinión, mi interpretación va a ser diferente al del compañero. Y me voy a dar cuenta de inmediato cuando se copien. Así que todo trabajo es individual. Ya, ¿qué vamos a hacer? Con el libro, ¿qué libro tienen que leer? ¿O qué libro están leyendo? La Remolienda. La Remolienda es una obra dramática que muchas veces a los alumnos les cuesta entender, por ejemplo, libros que están en poesía o libros dramáticos, porque es otra comprensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día le voy a dar la pauta de qué van a tener que hacer el próximo viernes virtual. Como los tengo a todos juntitos aquí, les voy a hacer la clase de la remolienda y luego voy a complementar con el análisis en el texto dramático. Entonces, la próxima clase virtual también es importante porque les voy a dar como la base para su trabajo. Les voy a hacer una clase de la remolienda, de qué se trata, pueden orientarse con lo que digo yo de la interpretación, qué voy a colocar del libro en mi trabajo, dónde voy a investigar, en qué ensayos virtuales o libros me puedo basar sobre este escrito, que este escrito de la remolienda ha sido una de las obras chilenas más importantes, sobre todo dramática, que ha sido llevado también al cine, ¿ya? Como interdiscursividad, que yo les voy a decir ahí, para que ustedes hagan una interpretación amplia de este texto, que es bien popular y bien interesante de evaluar. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestro trabajo? Interpretando mi lectura. Y va a estar apelada a la investigación y a la interpretación. A la interpretación porque voy a tener que leer el libro para poder entenderlo, voy a tener que asistir a la clase del próximo viernes de la profesora para que ella me comente de qué se trata el libro que yo estoy leyendo, pero para que me amplíe mi conocimiento y además voy a tener que investigar fuentes en la web para que pueda rescatar y apoyarme en citas textuales, en qué información puedo rescatar de este libro que existe miles en la web. Entonces, interpretando mi lectura. Pero para comenzar, aquí está el objetivo de este trabajo, comprender a la literatura como una expresión que aporta la construcción de reflexiones humanas mediante sus estilos e ideas. Todo texto literario que nosotros hemos leído desde lo antiguo hasta lo moderno y lo contemporáneo siempre va a rescatar una reflexión humana a través de los personajes, a través del espacio, a través de los motivos, de los temas, etc. Pero siempre nos va a invitar a reflexionar sobre algo. ¿Se acuerdan de que hay una frase que dice, si uno lee muchos libros, vive muchas vidas, pero quien no lee solamente vive una? Entonces, los libros nos entregan miles de visiones y reflexiones de la vida. Entonces, eso es lo que quiero invitar. Y vamos a analizar, todos vamos a analizar este libro, La Remolienda. ¿Cómo vamos a analizar el libro? Con la metodología que les he enseñado. Ustedes mientras van a leer este texto, vamos a decir
que es un texto dialógico, donde prevalece, ¿cierto?, el diálogo entre las personas, ¿cierto? Ahí aparece, ¿cierto?, específicamente que hay ciertas palabras, por ejemplo, chilenismos, que ¿por qué el texto usa chilenismo? Es porque quizás interpreta un sector específico, ¿cierto?, de una sociedad que el autor de este libro, ¿cierto?, quiere demostrar algo con esos personajes típicos chilenos. ¿Qué quiere demostrar? Porque a lo mejor el autor no escribió el libro porque sí, Alejandro Sivenki, sino que quiso escribir este texto con un propósito. Entonces, eso es lo que ustedes quiero que descubran. ¿Ya? A lo mejor también van a tener que investigar sobre el autor, también tienen que investigar sobre el estilo literario, a qué tipo de época de teatro pertenece este libro, porque este libro pertenece a una época bien especial de Chile, y eso lo van a tener que investigar, y por último, hacer una reflexión, ¿ya? De lo que tienen que hacer. Y también quiero que sepan que este libro también pueden hacer intertextualidades. ¿Y cómo qué es lo que era una intertextualidad primero? ¿Qué es lo que es una intertextualidad, chiquillos? ¿Se acuerdan? Cuando el texto se parecía a otro del mismo autor. ¿Ya? O puedo hacer una relación, como por ejemplo, yo estoy leyendo un libro y digo, oh, yo leí un libro parecido. O si yo leo por ejemplo, leo una saga de un autor y yo digo, oye, este tema, mira, este personaje aparece en el otro libro del mismo autor. O por ejemplo, estoy viendo una película y digo, y un amigo me dice, una amiga, oye, mira, esta película es un libro, ¿sabía? Y tú dices, oh, ¿de verdad que es un libro? Entonces investigo, este libro, esta película es un libro. Entonces, se relaciona, hay una conexión bien especial. Entonces, eso se llama intertextualidad. Y esto lo vieron en tercero medio, que la intertextualidad puede basarse en 4 cosas. O sea, pueden haber 4 tipos de intertextualidad. Por ejemplo, puedo hacer una relación por ejemplo, entre los mismos textos de un autor. Por ejemplo, si yo leo Harry Potter, voy a ver que Harry Potter tiene varios libros de la autora J.K. Rowling, ¿cierto? Y vamos a ver que el primer texto se relaciona con el otro, y se relaciona con el otro, y se relaciona con el otro, y así, por ejemplo, otros libros de Stephen King, por ejemplo, de literatura de terror, vamos a ver que todos sus libros se conectan y eso se llama intratextualidad. Pero vamos a ver que hay otro tipo de conexión entre libros que también se puede ver entre autores, pero diferentes. Por ejemplo, si yo quiero hablar de un tema juvenil, vamos a ver que existen miles de autores que crean textos juveniles, como Bajo la misma estrella, o puedo leer otro texto que tenga que ver también como juvenil. ¿Qué otro texto juvenil han leído ustedes que se parezca a Bajo la misma estrella? ¿O Ciudades de papel? Las chiquillas sobre todo leen textos juveniles. ¿Qué otro libro se puede parecer a eso? Yo antes de ti, muy bien, Pía, ahí tenemos otro autor. Entonces, cuando yo hago una relación de un libro con otro, pero son de diferentes autores, eso se llama extratextualidad. Entonces, cuando yo hago relación en libros, vuelvo a repetir, con el mismo autor, se llama intratextualidad. Pero cuando los libros son de diferentes autores, extratextualidad. Y vamos a ver con lo que ustedes siempre tratan de buscar, porque no me leí el libro, profesora, y voy a ver si este libro tiene una película. Y cuando hablan de eso, eso se llama interdiscursividad, que un libro ha sido llevado a otros tipos de expresiones, como al teatro o como la película. En el caso de La Remolienda, es un texto original dramático, pero que también, si ustedes investigan, ha sido llevado al cine. Y eso se llama interdiscursividad. La relación semiótica, en este caso del texto con la imagen, que ha sido de un texto literario y que ha sido llevado a otras artes.
artes, como el teatro, el cine, un libro, una escultura, una obra pictórica, etc. Y vamos a ver que también podemos hacer relaciones entre textos y que puede darse con la similitud de títulos, de subtítulos o parecidos, y eso se llama paratextualidad. Entonces, ¿para qué la profesora me está exponiendo esto de la intertextualidad? Porque si ustedes se van a dar cuenta, y mediante la investigación que van a hacer, y con la clase expositiva que les voy a dar el próximo viernes de la Remolienda, van a ver que la Remolienda es una obra dramática chilena del teatro específico de una época chilena que va a ser prócer y además va a asimilarse a otras obras dramáticas en Chile. Y eso se llama intertextualidad y que va a tener que ser escrito en su informe que a continuación les voy a decir cómo lo tienen que hacer. Pero antes de eso nos vamos a preguntar, y yo quiero saber siempre su opinión, porque ustedes siempre tienen algo que opinar. ¿Existe alguna novela que nos ha cautivado por su estilo o el mundo, las reflexiones que dan? ¿Le ha gustado más de alguna vez un libro, chiquillos o chiquillas que se encuentran aquí? Ya, Carla me dice que le gusta un libro que se llama Bajo la misma estrella. ¿Qué más? Benjamín, ¿cuál libro te gusta a ti? ¿Me lo puedes escribir ahí? Sofía, Lasayen, sea de cual sea el motivo del libro. Yo sé que a ustedes les ha gustado un libro y que más de una vez uno ha releído. Yo, por ejemplo, como profesora de lenguaje, que estudié lengua castellana y que tuve que leer 10.000 libros desde lo clásico a lo antiguo, de lo griego a lo romano, que tuve que pasar por la Edad Media, Renacimiento, hasta llegar a lo contemporáneo, siempre me gustó los libros de Gabriel García Márquez. Siempre me gustó esos libros. Ya sea por la temática, por la escritura. Yo me enamoré de 100 años de soledad, me enamoré, por ejemplo, del amor en los tiempos del cólera, y es por la escritura y por lo que quiso demostrar en su realismo mágico. Pero yo sé que siempre un libro nos toca a nosotros. ¿Ya? Y eso también se llama y es producto de nuestra interpretación. A lo mejor ustedes desconocían por qué los ha cautivado, y es porque ustedes solitos fueron capaces de interpretar el sentido profundo de ese texto. Ya, Benjamín dice que no se acuerda mucho el título, pero le ha gustado mucho. Sofía me dice que casi siempre leo libros de romance, que reflexiono, y eso lo ha llevado a hacer, como siempre, una interpretación. Entonces vamos a ver que la interpretación se va a dar por el conflicto, que a lo me gustó los personajes, me gustó el tema, y siempre va a aspirar, ¿cierto?, a lo que yo interpreto de ese texto. Entonces, la literatura como expresión artística aporta a la construcción de un imaginario. Siempre cuando nosotros estamos leyendo, sea una literatura de ciencia ficción, de fantasía realista, siempre va a aspirar a que nosotros en nuestra mente, cuando estamos leyendo, construyamos ideas imaginarias, que nos imaginemos a este personaje que está sufriendo o que está pasando por aventura o que está pasando por este momento tenebroso y sentimos miedo. Y también representa un imaginario de una cultura, es decir, nosotros siempre se construyen personajes que representan algo cultural o alguna parte de la sociedad. Y eso se puede dar por los personajes tipo, como esta dama en apuros, este bufón que siempre nos va a hacer reír, este hombre, por ejemplo, el personaje antagónico, cierto, malvado, este hombre que quiere salvar a esta damisela, representan un constructo, es decir, una parte cultural de un país, según el autor o el país donde se origina esa lectura, siempre va a representar algo. Y eso es lo interesante de la literatura. También se puede representar a través de la descripción de espacios y prácticas sociales, o los temas que se abordan, o los conflictos que se ven. Entonces, ¿en qué me voy a fijar cuando tenga que hacer esta interpretación de la Remolienda? Cuando esté leyéndolo, me voy a cuestionar yo
¿por qué este personaje habla así? ¿Por qué estos espacios? ¿Por qué el autor Alejandro Sivenki representa este personaje, este espacio? ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué no habla de esto? ¿Por qué quiso construir este personaje? Es por algo, siempre por un propósito. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer de la interpretación de la remolienda es que tienen que plasmar qué contenidos en este informe, que les voy a dar a continuación la pauta de escritura. Primero, van a tener que investigar sobre el autor, pero no en el primer link que me aparezca en Wikipedia, sino que en varios links, para saber por qué Alejandro Sivenki puede ser un escritor teatral, un dramaturgo, ¿cierto? Importante. ¿Qué especial tuvo él para crear este texto? Por ejemplo, el contexto, el argumento, los personajes, los espacios físicos y psicológicos y los temas y la reflexión. Entonces, todo esto tiene que estar enunciado en su trabajo. Y para eso necesito investigación. Para eso van a tener que investigar ustedes, ¿ya? Entonces, ahí van a tomar apunte. Entonces, profesora, ¿qué tengo que aludir en el texto? Investigar sobre el autor y lo pueden hacer desde ahora porque les voy a dar bastante tiempo sobre el contexto. ¿Cuál es el contexto de la historia? El contexto histórico. ¿Cuál es el contexto de la historia? ¿Se acuerdan? Si lo saben, pero no se acuerdan que se dice así. ¿Cuál es el contexto de una historia? El contexto de producción, si se los digo así, en la época, muy bien Valentina, o en qué situación pasó. Si ya les dije y les voy a anunciar en la próxima clase, en 1965, excelente Carla, Melanie, la situación que rodea la historia, ¿se habrá dado una época histórica de Chile? ¿Cómo lo sé? Investigando en la web. El argumento, ¿de qué se trata la historia? Y fácilmente yo lo puedo buscar en la web, pero la idea es que yo lo tengo que contar con mis propias palabras en este informe. Personaje. ¿Qué particular tienen los personajes? Yo lo comento en un apartado de mi informe de investigación que voy a presentarle a la profesora. Yo con mis propias palabras les voy a anunciar cómo son los personajes, y eso es lo que les voy a contar la próxima semana, que van a tener que analizar su parte psicológica y su parte física, que muchas veces el autor en pequeñas palabras lo esboza, ¿ya? Claro, muy bien, Carla. Espacio físico y psicológico. ¿Y qué temas y reflexiones nos demuestran este texto? Entonces, ¿cuál es la actividad? ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué este trabajo va a ser coeficiente 2? Porque vamos a fusionar el contenido de esta unidad, que es la interpretación, y la lectura complementaria, que es la remolienda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Realizar un informe de investigación para profundizar en la reflexión de la obra La Remolienda, sus particularidades, así también como su aporte a la construcción de un determinado imaginario social. Este libro profundiza o ha sido una de las influencias en el teatro de Chile, va a tener que investigarlo usted. O este trabajo, o sea, este libro, La Remolienda, forma parte de una construcción cultural de Chile, o este libro representa una época especial de Chile, o que ahora lo seguimos viendo socialmente. Eso es lo que tiene que lograr usted. Como dice Carla, cultural absolutamente, profesora. Ya, ¿cuándo se entrega? El lunes 20 de septiembre, hasta las 12 de la noche por Classroom. ¿Cómo hago este trabajo? Vamos a ver. Instrucción. Realizar una lectura comprensiva de la obra La Remolienda. Claramente lo tengo que leer y no es extenso. Ya sea, vamos a hacer una lectura comprensiva. ¿Y en qué me tengo que fijar? Su estilo. Yo no sé qué estilo, profesora, tiene este libro. Lo investigo y escribo en googleo. Estilo literario del libro La Remolienda de Alejandro Sivenki. Y me aparecen mis orientaciones. ¿Qué más tengo que fijarme? Los personajes que se encuentran, las reflexiones que cada historia me va contando,
por su corriente literaria, es decir, cuál ha sido el estilo teatral que Alejandro Sivenki demostró en este libro. Además, se debe hacer una reflexión final en relación a qué aporte o qué aporte entrega este texto en la construcción de un determinado imaginario social. Si yo digo que este texto ha sido influenciado por la época en que se hizo, o ha sido influenciado en la cultura, o va a representar algo que hoy en día lo podemos vivir, y eso va a depender de su representación. Sí, Benjamín, individual. Consultar variedad de fuentes. De esta obra teatral van a poder ver la película, puede ver la película, pero tiene que leer el libro, porque si usted me va a hacer un informe y usted me va a hablar quizás de un personaje, lo interesante es que inserte diálogos del libro para que sea bien calificado su trabajo. Entonces, por ejemplo, si usted quiere mostrar la picardía de algunos personajes, le voy a insertar una cita textual a la profesora y voy a sacar un extracto justo del texto donde se represente la picardía y lo incluyo a mi trabajo. Por eso tiene que leer el libro. Pero para que más o menos se quiera imaginar, vea la película y lea el libro. Después, entonces, va a buscar en internet. De este libro está la película. Si usted se mete al canal de YouTube, está la obra, la puede ver también, más entretenido también, pero tiene que leer el libro, porque va a saber de dónde saco la cita textual que la profe me va a pedir. Hay ensayos literarios, hay críticas literarias, un sinfín de información que usted va a tener que saber resumir. Por eso se lo di con tiempo. ¿Cuál es la presentación? Un informe de investigación. ¿En qué formato? En Word, el mismo formato que van a usar en la educación superior para entregar sus informes. ¿Cuándo se entrega? El 20 de septiembre. Formato, documento Word, para seguir reforzando la utilización de este formato. Tamaño, hoja carta. Letra, Arial, número 12. Títulos. El título de los apartados tienen que estar ennegrecidos y centrados, cada uno por página. Por ejemplo, en una página no puede estar el índice y abajito en la misma página la introducción. No. En una página el índice, en otra página la introducción, en otra página el desarrollo y en la última página la conclusión. Dime, Vicente. Profe, esta es una duda que tengo hace mucho tiempo. Ahí dice Arial 12. ¿Los títulos con una letra más grande o van con Arial 12 No, igualmente? con la misma. Con la misma. ¿Qué lo hace diferente, Vicente? Que está ennegrecido. Que está ennegrecido. El título. Entonces, visualmente, para trabajos posteriores en la educación superior, visualmente cuando yo veo un trabajo de investigación, que son las carpetas que ustedes conocen, cuando hacían portada, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía, anexo, etc. Entonces, cuando uno ve eso ennegrecido, sabe que esos son los títulos. Y cuando veo que en la parte izquierda-derecha de su computador está una palabra subrayada, eso va a ser un subtítulo. ¿Ya? Por eso dice títulos ennegrecidos y centrados, todo en 12, todo en tamaño 12. Y los subtítulos tienen que estar subrayados. Profesora, ¿qué subtítulos puedo poner en mi trabajo? Como por ejemplo, análisis del argumento de la obra, análisis de los personajes, análisis de los temas. Y eso los puedo poner como subtítulos. Ya, Gracias, y profe. ahí, ya de nada. Y ahí voy vía para donde usted me está preguntando. Inicio de párrafo con sangría. Lo mismo que usaron en el ensayo literario. Cuando yo parto la escritura, pongo el cursor del computador y aprieto la sangría, el espacio y se corre. Texto justificado, por favor justifiquen los textos porque visualmente se ven horrendos cuando parecen poemas o cuando está solamente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y está desordenado, se ven horribles los trabajos, pero se ven hermosos cuando están justificados, cuando empieza por aquí y termina acá, ¿ya? Páginas enumeradas,
Yo voy arriba y les voy a mostrar todo esto en las próximas clases, que hay una parte que dice insertar número de páginas, derecho dice final de página derecho, o sea, me va a aparecer abajo el número, en la parte de abajito de la hoja me va a aparecer. Máximo de imágenes, si usted quiere insertar una imagen, porque muchas veces dicen, ¡oh, qué linda la imagen, quiero colocar una imagen del libro! Y que encuentran, ya, le acepto 2, pero si me rellenan el trabajo con puras imágenes, está mal, ¿ya? Profe, ¿hay un número mínimo de páginas? Me interesa que el trabajo sea completo, que sea un trabajo bien desarrollado para que sea un nivel de cuarto medio, que tenga a lo menos mínimo 8, máximo 10 páginas. ¿Ya? Y se les va a hacer corto porque van a tener que dejar páginas para los personajes, para el argumento, van a tener que abordar un capítulo para hablar sobre el teatro de Chile, entonces se les va a hacer corto, entonces mínimo 8, máximo 10, ¿ya? Pero van a tener hartas cosas que investigar y los va a enriquecer como lectores y también van a tener la capacidad de comprender que cuando uno les hizo leer un texto, ¿ya? Era para que ustedes entendieran cuál era la esencia de ese texto y no haber leído el texto y haber hecho la prueba y se me olvidó el libro y sigo con el otro libro que me queda y me quedan 2 libros para terminar el plan anual y listo, se terminó el año escolar. No, era para haber rescatado y a lo mejor justo los tomé en cuarto medio, pero yo en los primeros medios siempre trato de rescatar de cada libro su esencia, para que algún día al que no le gusta leer y al que le gusta leer, diga, hoy leíste este libro, sí, sabéis que leí Edipo Rey y me di cuenta de que ahí estaba la tragedia griega. Pero que rescaten la esencia de los libros. Sí, puede estar la imagen en la portada o puede estar dentro del desarrollo, ¿ya? Para que resulte bonito. Estructura. ¿Cómo yo hago el libro? ¿Qué tengo que poner? Portada, índice, introducción, desarrollo, conclusión, referencias bibliográficas. Eso es lo que pido. Acuérdense que los ensayos, el ensayo no tiene tiene introducción, desarrollo, conclusión, pero no está apartado, no tiene subtítulo. El ensayo es un fluir de ideas. Aquí no, aquí está todo acortado por títulos y subtítulos. Toda esa parte, Sofía. La portada en la primera página. En la segunda página va a ir el índice solito. En la tercera página va a ir la introducción. Y después va a ir todo el desarrollo de las páginas que usen. Después, en una página, la conclusión y en otra página, la referencia bibliográfica que les voy a enseñar ahora. Entonces, no me pongan colores, todo en negro, blanco y negro, nada de rojo ni rosado. Lo único que me puede mostrar color, ahí la profe que es sobria, no, porque le estoy enseñando formatos para la educación superior, pues si se me ponen el rosado, olvídense que los profesores les van a revisar su trabajo. O azul o amarillo, no. Todas las letras son negras, con el color negro. Y lo que puede tener color es una imagen o 2 imágenes hasta ahí que pueda colocar o en la portada o en el desarrollo, no en la introducción y en la conclusión. Si usted quiere colocar una imagen o en el desarrollo o para que se vea un poquito más bonito en la portada, pero nada más, nada de colores, solamente negro, ¿ya? ¿Qué va en la portada? El título. ¿Qué título? La remolienda de Alejandro Sivenki. O puede colocar interpretando la lectura, ¿cierto? La remolienda, el título que le quiere colocar, o si no, le pone el título del libro, ¿ya? Pero es la referencia de lo que se va a hacer. Arriba el logo, el título, abajo su nombre, curso y asignatura, ¿ya? El índice, ya les voy a mandar el formato del índice que dice índice, dice 1, 2, 3. Algunos ya saben hacer índices en el Word, o puede colocar el nombre del capítulo y en qué página aparece. El índice siempre se deja para el final, ¿ya? Porque así voy a saber el número en que está,
¿ya? En la introducción invito, digo cuál va a ser el objetivo de este trabajo. A lo mejor en la introducción puedo hablar un poquito de la obra, las obras teatrales chilenas, cuál ha sido su importancia, en qué siglo han sido fundamentales, doy como el contexto. Acuérdense que estos me pueden enviar borradores para revisar, después planteo el objetivo y después digo qué voy a hacer en cada capítulo, ¿ya? El desarrollo, aquí va lo más interesante, porque ustedes van a tener que decirme, analizar el teatro chileno, el argumento de la historia que le acabo de decir, los personajes, los espacios y los temas, ¿ya? Y cuando estén comentando y diciéndome la información, van a insertar citas textuales de investigaciones de la internet o de palabras o extractos del libro y la van a insertar ahí, ¿ya? Y en la conclusión, usted va a decir toda su interpretación literaria, y aquí está lo fundamental. ¿Dónde coloco mi interpretación literaria, profesora? Que usted es lo que me ha enseñado, por ejemplo, que va a tener estas palabras un doble significado, que el personaje interpretó un referente cultural chileno, la conclusión. ¿Sacaste el hielo, no? Ya. Se está lavado. ¿Cuál es la extensión? Ojalá que la conclusión aborde una plana para que demuestre su capacidad de desarrollo y que no sea 4 líneas y que no sean 5 líneas o la mitad de una, sino que sea una conclusión, en este caso preponderante. Por eso les di tiempo para que vayan trabajando de a poquito esto. Vayan recolectando información primero, vayan haciendo pequeñas cosas, algún día investigo sobre el teatro español, otro día investigo de los personajes y así me da tiempo para hacer otras asignaturas. Y las referencias bibliográficas, guarden todas las fuentes. Si lo saqué de las páginas, guardo todas las páginas web que utilice, todas, de donde extraje quizás 2 líneas, las guardo para colocar en mi bibliografía. No importa que la bibliografía sean 2 hojas, no importa, pero eso va a demostrar que usted investigó, ¿ya? Que su trabajo no fue pobre en investigación. ¿Dónde se evidencia la investigación? En la bibliografía. Ahí usted demuestra que investigó en todas estas fuentes, en todos estos libros, y ahí pudo refutar que su trabajo tiene una excelente calidad. Todos sabemos cómo se hace una cita textual y ya lo saben hacer por el comentario, o sea, por el ensayo literario que hicieron. Que muchas veces quise tomar lo mismo que sale en la web y para que no fuera copiado, yo lo tomé prestado, lo coloqué en cursiva y abajito puse, entre paréntesis puse el nombre, el apellido y el nombre de la persona que dijo eso, el año de publicación, el libro de donde lo extraje, y sí aparece o no la editorial o el lugar donde la editorial, pero no es necesario, pero el punto 1, 2 y 3 sí tiene que aparecer. ¿Ya? En cursiva y entre paréntesis luego la fuente. Para irme a la bibliografía, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, así es la estructura. Si yo voy a sacar la cita textual de un libro, por ejemplo, si yo voy a sacar citas textuales del mismo libro La Remolienda, cuando saque, por ejemplo, en este caso extractos del libro y yo lo quiero colocar en mi informe de investigación, entonces coloco el autor del libro, que es Alejandro Siedecky, ¿cierto? El año de publicación del libro que usted leyó, porque puede haber sido editado en cualquier año, depende de la editorial del libro que está leyendo. El título, que sería en este caso en cursiva, La Remolienda, la edición y el lugar. Por ejemplo acá, Seno Gandía, ¿cuál es el año de publicación de este libro La Charca? 1970. Y ahí después enuncio el lugar de la publicación y la casa editora. Pero si yo saco información de la web, ¿cómo lo coloco en la bibliografía? A continuación, ¿dónde están los marcadores? Espérenme.
¿Dónde está el marcador? Acá. Título de la página. Por ejemplo, si lo saqué de un blog, lo saqué de un ensayo virtual de una página, coloco título de la página web, el año, en este caso el año, decir también que es de internet. También toda esta información sale abajito de la información que yo salgo. Siempre aparece en una letra chiquitita. Lugar de publicación, la editorial, decir en este caso que la editorial, etc. Y también decir que está disponible y coloco el link. Y ahí pego el link. Pero la bibliografía, que muchas veces no la saben ustedes, ¿cómo hago la bibliografía? Yo me acuerdo que siempre pegaba y cortaban, copiaban el link y la colocaba en la bibliografía y nada más. Pero entonces yo sabía, ¿de qué sale ese link? Primeramente digo el título de la página, lo esbozo con el año, digo que lo saqué de internet, enuncio la publicación y luego de ahí pego el link. Como por ejemplo, un estudio, Feminist Collection dice, ¿cierto? Ahí sale el nombre del texto, después digo que lo saqué de internet, y después digo que está disponible y coloco el link. Si lo saqué de una página web, pero si yo tengo el libro, lo enuncio de esa forma. Vamos aquí que tengo preguntas. Ah, ¿qué fecha de acceso? Claro, ¿cuándo ingresé yo? Acceso al 9, por ejemplo, si yo hoy día, 27 de agosto, comencé ya a investigar y encontré una información sobre el teatro chileno, pongo la fecha que ingresé hoy día, abajito, aquí, fecha de acceso. ¿Se dan cuenta que después del link, viene la fecha de acceso? Entonces, guíense por esto, por esto que yo les voy a dejar en web, ¿ya? Y esto le va a servir para cualquier cosa que quieran estudiar, cualquier carrera, cuando les pida, ya estimados alumnos, le digan de la universidad, necesito que usted a fin de mes me proponga un trabajo de investigación de un análisis de tal tema. Y ustedes dicen, ¿y cómo hago un trabajo de investigación? Ya lo saben que esa es la estructura. Eso. Y que la profe me enseñó algún día en el colegio que la bibliografía se hace así. Si lo saco de una página web, que se coloca así, y que si lo saco de un libro, se coloca así. ¿Ya? Entonces tengo dos formas de hacer una bibliografía. ¿Ya? Así que para eso sirve. Que ojalá que lo que enseñe no quede muerto en cuarto medio, sino que le sirva para el futuro. De eso se trata el trabajo. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar su trabajo? El trabajo tiene 37 puntos. ¿Qué voy a evaluar? Que tenga una portada, que tenga una estructura, es decir, que si yo lo miro, tiene que tener portada, índice, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Que no es una copia, que yo tome un párrafo y lo lleve a internet y salga textual, eso es plagio y eso es copia. Pero si usted me coloca que es una cita textual, es otra cosa. Entonces, ¿es mayoritariamente original? Claramente, y que no es una copia. Que existe una introducción, que en el desarrollo esté ordenada la información que ustedes deben recolectar, y que existe una conclusión, y que mínimo deba tener 2 como mínimo, y si usted quiere colocar más bien, pero mínimo debe tener 2 citas textuales. Que posea una bibliografía clara y que tenga una ortografía acentual y puntual correcta. Que muchas veces se le olvida colocar coma, o que muchas veces si nombran un personaje, ese nombre propio lo escriben con minúsculas, sabiendo que los nombres propios se escriben con mayúsculas, etc. Y eso es lo que tienen que hacer, chiquillos, con el trabajo. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, tienen de esta semana, vamos a ver, contar esta semana. Acuérdense que vamos a tener una semana del 13 al 17 libre. ¿Ya?
para que ustedes puedan descansar. Entonces, si quieren tener esa semana libre que se les van a anunciar más adelante, empiecen a hacer el trabajo ya. Entonces desde hoy día tienen una, 2, 3 semanas para hacer el trabajo, 3 semanas para hacer este trabajo, 3 semanas para seguir leyendo el libro. Si vienen presencial y quieren que yo les revise cosas que encontraron, no tienen duda, me buscan. Pero si les contesto el teléfono, me envían, por ejemplo, WhatsApp. Si les quieren que les revise, por ejemplo, el desarrollo. Profesora, ¿por dónde parto? Por buscar información. Profesora, después que busco la información, ¿qué hago? Me voy al desarrollo. Después hago la introducción, después hago la conclusión y por último hago la portada y el índice. ¿Ya? Así que la idea es que les voy a dejar todo clarito, vuelvan a ver los apuntes y me van a ver toda la semana. Yo vengo todos los días de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, a veces estoy hasta las 2 aquí en el colegio. Si quieren preguntarme sobre el libro, así que eso. Espero puros 7 y no que tengo que buscarlo el 15 de noviembre para que hagan el trabajo nuevamente, ¿ya? Porque les resulte bien beneficioso este trabajo. Les dejo todo adjunto en Classroom, dudas me escriben. ¿Ya, chiquillos? Así que vayan leyendo el libro o buscando el libro el que no lo tiene. Se lo van compartiendo ahí. Cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Chao, profe.